Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Es una gran bendición tener esta oportunidad de congregarnos, de estar en armonía, de estar en un mismo sentir en esta preciosa mañana, recibiendo un mensaje, recibiendo un consejo de parte de nuestro Padre Dios para vuestras vidas. Nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro objetivo es que su corazón, sus pensamientos, tanto personalmente como la de su familia, sean bendecidos. Que haya una manifestación de bendición, que haya una transformación, que haya cambios en vuestra vida cuando la palabra de Dios se recibe, cuando la palabra de Dios se impregna en vuestra vida, en vuestra mente, en vuestro corazón. La palabra de Dios nos enseña que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto nos habla entonces del poder de la palabra. Cuando se recibe, cuando es atendida, cuando es bien recibida, como lo decía el profeta Jeremías, cuando aparecían tus palabras, él estaba a la expectativa. Él estaba buscando el mensaje, buscando la dirección, buscando el consejo. Dice, cuando aparecían tus palabras, yo me las comía. Yo las degustaba, yo las disfrutaba, porque eran para mí el gozo, la fuerza, la fortaleza. Y además se me invocaba por tu nombre. Esto habla de una participación divina dentro del ser humano. Y el apóstol Pedro lo escribe y también dice que nosotros hemos sido llamados para ser participantes de la naturaleza divina. Por eso cuanto más dejemos que su palabra habite en vuestro ser, esa palabra surgirá, esa palabra florecerá, esa palabra cumplirá el propósito para el momento indicado, para el momento adecuado. Hay momentos adversos en la vida, hay momentos complicados en nuestra travesía por esta vida. Y qué importante es cuando la palabra se hace presente y se convierte en nuestro alimento, se convierte en nuestro nutriente para recobrar fuerza, recobrar ánimo, tener esa confianza de que las promesas divinas se materializan, se hacen visibles en nuestra ruta por donde caminamos. Pues esta mañana el Señor nos da esta oportunidad de degustar su palabra. Estamos viendo esta serie de estudios que hemos tomado del Evangelio de Juan. Las veces que nuestro Señor Jesucristo hizo la doble declaración, en verdad, os digo. Otras traducciones dice, de cierto, os digo. El doble llamado, la doble manifestación, el mensaje a tu ser interno, a tu hombre interior, y el mensaje a nuestro hombre natural. El mensaje a nuestro ser espiritual y el mensaje también para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es el santuario, es el templo del Dios vivo. Nuestro cuerpo es morada del Espíritu de Dios. Y nuestro ser interno es quien es nutrido y envía mensajes de fortaleza a nuestro cuerpo. Por eso el ser humano puede mantenerse firme,
cuando su espíritu, cuando su alma están siendo alimentados constantemente por las cosas espirituales. Nuestra alma y nuestro espíritu no se alimentan de las cosas externas. Nuestro espíritu y nuestra alma solo hallan satisfacción cuando vivimos apegados a la fuente de poder que es nuestro Dios. Y por ende, entonces nuestro cuerpo recibe esa información y al absorber el poder, la fuerza, la bendición, la energía, entonces nuestro cuerpo recupera gran fortaleza, salud, sanidad, restauración. Por eso el rey David le decía a su alma, fíjese cómo le hablaba el espíritu al alma: alma mía, alaba al Señor. Alaba al Padre, alaba al Creador del universo. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que rejuvenece tu vida como las águilas. Por eso, amado pueblo de Dios, agradezco a nuestro Padre que nos da esta oportunidad de tener esta comunicación, esta información, esta nutrición para nuestro ser. Muchas gracias por recibirnos y gracias también por compartir entre sus amistades esta palabra. Cada vez que usted comparte, cada vez que usted retransmite esta información que viene de parte de nuestro Dios, usted está haciendo una labor, está haciendo un trabajo en donde usted está llevando luz a sus seres queridos. De eso se trata, de que nuestro entorno, nuestra atmósfera, nuestra colonia, nuestra comunidad, nuestra nación, nuestro país, sea iluminado, sea bendecido. Ante una gran ola de mentira, de engaño, de simulación, de violencia, que quiere generar turbulencias en la mente y en el corazón de la persona, debemos de mantenernos firmes en la verdad. Dice el profeta Isaías en el capítulo 65, versículo 16, todo el que quiera recibir una bendición en la tierra, creo que todos queremos ello, una bendición y más bendiciones, la recibirá en el nombre del Dios de la verdad, el Dios que cumple sus promesas. Entonces, hemos visto, este es el segundo, la segunda enseñanza en donde aparece la doble declaración, de cierto os digo. Pero antes debemos de ir recordando, ir sembrando estos textos en nuestra vida, que se conviertan en una base, un fundamento, un cimiento, que tenemos un Padre que provee la verdad. Él es el Dios de verdad. Salmo 31:5. Evangelio de Juan 1:17. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a hacer realidad, a materializar, a hacer que la verdad se hiciera presente de manera clara. Dice que la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 16:13 dice que cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, cuando el Espíritu de Dios habita en una persona, dice que esa persona será guiada a toda verdad. El Padre es el Dios de verdad. Jesucristo vino a hacer realidad la verdad y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Estamos en un tiempo en donde se está cumpliendo lo que
dice el libro de Apocalipsis, cuando aparecen 3 manifestaciones negativas para querer engañar, atar, para querer manipular a la vida del ser humano. Ellos son la boca del dragón, la boca de la bestia y la boca del falso profeta. 3 influencias también. Estas 3 bocas tratan de piratear, de imitar el gran respaldo que nosotros tenemos, el mensaje del Padre, la realidad de la verdad hecha por medio de nuestro Señor Jesucristo y la guianza del Espíritu Santo a toda verdad. Y estas 3 operaciones registradas en el libro de Apocalipsis hacen que el mundo espiritual negativo se haga presente a través de ese trabajo, de esas inteligencias malignas que trabajan queriendo engañar al ser humano. Esa es la boca del dragón. La influencia maligna, esas voces que muchas personas escuchan, que muchas personas son influenciadas cuando viven desconectadas de Dios, que te hacen sentir que no sirves, nadie te ama, qué sentido tiene la vida, nadie te quiere, que nadie te apoya, que estás solo, ya estás acabado. Esas voces son las voces que surgen de la boca que emite un fuego del abismo para querer acabar con la vida de una persona con menosprecios, con una declaración arrogante de agresión, de insultos, groserías, para querer infectar y dañar el autoestima, la seguridad, el avance de una persona. Cuando tú estás tratando de mostrar un cambio, cuando estás esforzándote por mostrar un avance en tu proyecto, tanto espiritual como material, y alguien se acerca y te dice, tú no cambias. ¿Para qué le haces al cuento? ¿Para qué? Si sigue siendo el mismo. Esa voz es una voz maligna que quiere detenerte, que quiere infectar tu ánimo, tu esfuerzo, para contaminar eso que vas logrando. Entonces usted tiene que conectarse con el Dios de verdad. Tiene que conectarse con las palabras que emitió nuestro Señor Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo que te guíe a toda verdad, para que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es verdadero, todo lo amable, puedas tú enfocar tus pensamientos y tu corazón tras esa visión. Mi Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, se enfrentó con una gran cantidad de críticas, menosprecios, difamaciones, adversidades, contrariedades. No creían en Él. Pero Él, dice el Evangelio de Juan capítulo 13, dice que Él sabía de dónde venía. Y eso es lo que nos enseña el libro sagrado. ¿De dónde venimos? ¿Dónde está nuestra patria? Dice que sabía de dónde venía, pero también tenía el conocimiento hacia dónde se conducía. Dice, sabía de dónde venía, sabía a dónde iba. Pero también tenía el conocimiento, dice, sabía que el tiempo se había llegado. Conocía los tiempos.
pero también otro conocimiento muy claro. Dice, y sabía lo que el Padre le había puesto en las manos. Entonces un hijo de Dios no va a estar exento de menosprecios, de burlas, de críticas, de traiciones. No va a estar exento. Pero quien nos vino a enseñar la realidad de la verdad fue nuestro Señor Jesucristo. Y veamos cómo Él salió avante, Él salió adelante y terminó en una ascensión. Y ese es el proyecto del Hijo de Dios. Ese es el proyecto del creyente. Y hoy nos toca ver esta segunda ministración y está registrado en Juan capítulo 3, versículo 3. Pero vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 4 para comprender, entender bien este mensaje. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, o sea que era una persona importante. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Quiere decir que entre sus diálogos de ellos ya se habían convertido hasta como en jueces, porque ya había habido un reconocimiento que nuestro Señor había venido de Dios. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces, desde aquí vamos a mirar cómo ellos ya habían observado un testimonial. Desde aquí ellos habían observado un carácter, un estilo de vida totalmente diferente al mundo religioso de ese entonces. Había una marcada diferencia entre lo que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo con los líderes religiosos de ese momento. Había una diferencia muy grande. Porque en la vida del Señor Jesucristo ya estaban manifestándose señales, maravillas, milagros. Respondió nuestro Señor Jesús y le dice, aquí viene la doble declaración, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no se nace de nuevo, la visión no se activa. La visión no se hace presente. No vas a poder ver. Tienes tus ojos naturales, pero tu vista espiritual está totalmente bloqueada. No se ve. La persona no puede discernir, no puede ver el peligro que se avecina, porque las cosas espirituales se disciernen por el espíritu, y si el espíritu está muerto, no tiene vida. Si el espíritu no ha tenido el nuevo nacimiento, ese espíritu está sin vida. El cuerpo está activo, sí, pero en el plano espiritual no hay vida. En el plano espiritual no hay una conexión con la fuente de vida. Entonces Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, volver a nacer? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, note cómo desde aquí Nicodemo no estaba comprendiendo la importancia de darle vida al hombre interior. No estaba comprendiendo que había que tener un nacimiento para tener una conexión con la altura, con lo celeste. Él lo estaba relacionando de manera biológica, de manera natural.
Y esto fue lo que sucedió con el hombre de Dios llamado Adán, que cuando come del fruto, el Señor dijo ciertamente, dice, si comes de este fruto, ciertamente morirás. Y cuando él se lo comió, pues vio que su cuerpo físico no le sucedió nada. Pero en el plano celeste, en el plano interno, usted se dará cuenta cómo perdió esa lumbrera, perdió esa fuerza, perdió ese poder, perdió esa luz que él gozaba, que él tenía, que él se le había puesto en su vida. Todo eso se consumió, todo eso lo perdió. Y entonces se expuso a la muerte. Y entonces, a partir de ahí vemos cómo el Señor nos muestra la alternativa para volver a tener en nuestra vida personal una conexión espiritual con Dios a través del nuevo nacimiento. Y entonces, las personas de ese entonces, de ese tiempo, su manera de observar la vida o su manera de observar lo espiritual no estaba completamente claro, porque ellos observaban a nuestro Señor Jesucristo como una persona común, una persona natural, al grado de que una ocasión el Señor estaba en una sinagoga en el día de reposo y comenzó a enseñar. Marcos capítulo 6, versículo 2. Y mire lo que dice, muchos que le escuchaban se asombraban, diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Esa reunión se convirtió en un escenario de admiración, porque todos estaban acostumbrados a ir a escuchar una enseñanza, pero de manera histórica. Y el Señor nos enseña que su libro sagrado no es para que lo veamos de manera histórica, sino que atraigamos el poder de la realización, el poder de obrar los milagros en nuestra vida con lo que nos enseña cada porción de las Sagradas Escrituras. Es una gran oportunidad que Dios nos da día tras día para hacer realidad las promesas que están escritas en el libro sagrado. Bueno, hasta un evento negativo, un evento triste, es una oportunidad para que nosotros transformemos, para que nosotros modifiquemos esa atmósfera. Un día, una niña había muerto, y dice que todos los que estaban en esa casa estaban llora y llore y llore. Inclusive habían contratado a llorones para que estuviesen lamentándose por la partida de esa niña. Y ese hombre se llamaba Jairo y le dijo el Señor, no te preocupes, tu hija vive. Entonces se quedaron asombrados y muchos hasta se reían. Su hija vive, si allá la casa está llena de llorones. Y cuando llega, saca a todos los llorones. Y vemos cómo el Señor le da vida a esta muchacha y transformó ese lamento en gran celebración. Entonces, esto fue algo maravilloso, pero no debe de quedarse como un relato histórico, sino que esto
día tras día nosotros como hijos de Dios tenemos que ir tras la búsqueda de vivir bien conectados con Dios y transformar los ambientes y atmósferas negativos en atmósferas de regocijo, en ambientes de alegría, en ambientes de bendición. Pero llama la atención cómo en este pasaje dice que la observación de estas personas que escuchaban y veían los grandes milagros, la enseñanza que daba nuestro Señor, mire lo que dijeron. ¿No es este el hijo del carpintero? Mire cómo la visión era una visión externa. ¿No es este el hijo del carpintero? O sea, menospreciando el oficio. El hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Lo estaban mirando con la vista natural. No veían el ser interno lleno de poder, lleno de gloria, lleno de gracia, llena de sabiduría. No veían eso, porque eso es lo que pasa con el mundo de la materia. Y una ocasión Dios se lo dijo a su profeta, al profeta Samuel: Samuel, no veas tú la apariencia de los hombres. Porque Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón, Dios mira el ser interno, Dios mira al hombre interno. Dios abastece, Dios provee, Dios ministra, Dios respalda. Cuando una persona tiene vida en su ser interno, en su hombre interior, está vivo, está de pie, entonces el Señor comienza a abastecer. Lo reconecta con fuente de poder, energía, bendición, respaldo, provisión, sustento, recursos, para que camine sobre esta tierra. Entonces, cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene esa experiencia del nuevo nacimiento, su espíritu se levanta. Y usted se ha de acordar cómo nuestro Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, nos da ejemplo de esta enseñanza. Por eso, todo lo que Él vino a hacer es un modelo, es un ejemplo de lo que la realidad de la verdad se debe de llevar a la práctica. No es un rito, no es ahí cualquier cosa bautizarse, no, es un nuevo nacimiento. Mateo 3:13, mire lo que dice: Jesús llegó a Galilea, al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan era Juan el Bautista. Dice, Juan trató de impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Esa es la mentalidad del hombre que quiere estar conectado con Dios: cumplir con toda justicia, cumplir con las instrucciones, cumplir con el manual de funcionamiento, cumplir con lo que Dios demanda del ser humano, que es obediencia, fidelidad. Entonces Juan se lo permitió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Note entonces que ahí nos muestra el Señor, ahí nos da un ejemplo de lo que nosotros debemos de hacer. Él fue bautizado en el río Jordán, fue sumergido, y cuando sale del agua, inmediatamente, mire lo que dice: he aquí los cielos se abrieron. Todo eso le sucede a un hombre que nace de nuevo. El cielo se abre y vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma
y venía sobre él. Viene el Espíritu de Dios sobre la persona. Y número 3, he aquí se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Entonces veamos aquí, amado pueblo de Dios, la manera en que las personas veían a nuestro Señor Jesús. Lo veían como el hijo del carpintero, un hombre común y corriente. Pero lo que marcaba la diferencia era la sabiduría que portaba, el poder que ejercía sus manos a través de milagros, señales, maravillas, sanidades. Pero eso se hace presente cuando se cumple con toda justicia. ¿Qué es esto? Cuando se vive una vida de obediencia al escrito está, apegado a los mandamientos. Entonces dice que cuando él fue bautizado, al salir del agua, inmediatamente el cielo se abre. El Espíritu de Dios viene sobre la persona y la voz del Padre se hace presente diciendo: propiedad privada, propiedad del reino de Dios, conexión con el cielo, conexión con un Padre celestial, porque ahí dice: este es mi Hijo amado, conexión con el amor, conexión con la complacencia, la satisfacción, la celebración, la vida abundante, la vida sobrenatural. Esto nos los enseñó nuestro Señor Jesucristo. Esto vino a abrir la puerta de la realidad, de la verdad. Y entonces, una vez que tienes cielos abiertos, respaldo del Espíritu de Dios, conexión con el Padre, dice que el Señor comenzó a predicar y a decir: arrepentíos. En hebreo sería teshuvah, vuélvete a conectar con el Padre. Vuelve a tener la conexión. Recibe vida. Recibe esa conexión con el Dios que te ha formado, que te ha creado. Y en griego es metanoia. Cambia radicalmente tus pensamientos. Porque cuando el hombre no ha nacido de nuevo, se convierte como en esa fruta que comienza a deteriorarse, a pudrirse, paso a paso, paso a paso. Y puede decir: es que pertenezco a este grupo, a este anexo, a esta iglesia, a este método de terapias. Pero es como si una fruta la metiéramos al refrigerador y se detiene un poquito su proceso de deterioro. Pero lo sacas nuevamente, lo sacas de ese lindero llamado refrigerador y comienza nuevamente a manifestarse la corrupción. Es un estado en donde no hay solución si no se nace de nuevo. Y podemos ver cómo el código Misraín, el código Egipto, es un estado en el cual el alma comienza a tener una manifestación de dolor, de aflicción, de angustia, opresión, amargura, desilusión, esclavitud, enfermedad, porque eso es lo que significa Egipto. Y el Señor quiere sacarte de ese estado.
quiere sacarte de ese ambiente para que tengas una transformación, una novedad de vida, una nueva vida. Y por eso el Señor comenzó a enseñar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Y entonces el Señor nos enseña la fórmula que nos ha ministrado para que en la hora del bautismo se emplee esta fórmula. Dice: id pues a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué te está diciendo? El Dios de verdad, nuestro Señor Jesucristo que hizo realidad la verdad, y el Espíritu Santo que los guiará a toda verdad. Estamos teniendo ese respaldo sobrenatural en vuestras vidas. Y entonces el cielo se abre, el Espíritu de Dios te abraza, viene contigo para guiarte, y el Padre que está en los cielos y que desde ahí emite un mensaje al cosmos: este es mi Hijo en quien tengo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos avanzando rápidamente para que esto quede en vuestros corazones. El bautismo representa el acceso, la clave, el ingreso a una vida de libertad, a una vida de victoria. Entonces, cuando usted se bautiza, en el plano espiritual, usted está dándole muerte al viejo hombre. Está sepultando. Número 1, dándole muerte. Número 2, lo sepulta. Número 3, cuando sale del agua, nace una nueva vida. Y número 4, su vida comienza a tener una ascensión espiritual. Le voy a dar las citas, ya que el tiempo avanza. Le voy a dar las citas para darle muerte al hombre viejo. Está en Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Cuando usted sepulta a ese hombre viejo, Romanos 6, 3 y 4. Y entonces surge una nueva vida, Romanos 6, 4. Y Efesios 2, 6 nos habla de esa ascensión, de esa conexión, de esa relación, de esa comunión que tenemos con el Padre Todopoderoso. Dice Efesios 2, 6, y con Él nos resucitó. Fíjese, nos dio vida. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Qué hermoso es nuestro Padre. Porque entonces fuimos trasladados, fíjese, estábamos en el reino de las tinieblas, Colosenses 1:13, y dice que nos libró de ese dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Por eso el mensaje de Jesucristo fue: arrepentíos, cambia tu mentalidad, escucha el mensaje que viene del cielo, escucha el mensaje que viene del Padre, escucha el mensaje que el Señor Jesucristo te trajo y escucha al Espíritu Santo que te guía a toda verdad. Porque entonces tu estilo de vida será transformado. No es lo mismo vivir bajo la cobertura del primer Adán, un ambiente de maldición, lo que veíamos en el estado
llamado Misraim, no es lo mismo estar en ese estado: angustia, depresión, tristeza, enfermedad, esclavitud, abusos, amargura. No es ese el estado en el cual Dios quiere que vivan sus hijos. Dios quiere que tú salgas de ese estado. Por eso le dijo a su pueblo: ustedes van a ir a una tierra espaciosa, a una tierra que fluye leche y miel, a una tierra donde las corrientes de manantiales de aguas, grandes frutos, ustedes lo verán, lo palparán, lo degustarán, porque esa es la promesa que Dios le da a sus hijos: una vida de satisfacción, una vida de respaldo divino. Dice que el primer hombre Adán, es terreno, es de la tierra, solo está acostumbrado a ir tras lo material, tras lo vano, tras lo que se deteriora, tras la corrupción. Pero el segundo hombre, que es del cielo, él nos ayuda. Dice que como es el terrenal, así son también los terrenales; como es el celestial, son también así los celestiales. Pero entonces la aparición de nuestro Señor Jesucristo es para que nosotros nos conectemos a la imagen del celeste, para que busquemos las cosas de arriba, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo de cómo los problemas en la tierra se solucionan atrayendo el cielo a la tierra. Y esa facultad, esa bendición, la tenemos, la degustamos, amado pueblo de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primera de Pedro 1:23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando tú estás apegado a lo celeste, viene la palabra de Dios, la sangre del Cordero te cubre, te limpia, la gloria de Dios está sobre tu vida, eres sellado por el Espíritu Santo, su ejército celestial acampa alrededor de los hijos y los defiende. El pacto que el Señor hizo a través de ese vino y ese pan, que ofrece 3 ministraciones, que es vida para tu espíritu, fortaleza para tu alma y sanidad para tu cuerpo, se hacen presentes. Tu nombre es inscrito en el reino de los cielos, pero también te ha otorgado su poderoso nombre, para que en ese nombre, es como una clave, un código, una llave, el cielo otorgue los beneficios que necesita tu vida. Y el mensaje que el Señor nos deja en esta mañana está escrito en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El llamamiento, el llamado, la invitación sigue abierta. Si tú abres la puerta de tu corazón para que entre el Rey de la Gloria, te dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la Gloria. Y cuando entra el Rey de la Gloria, entonces todo lo que está deteriorado
todo lo que está sucio, todo lo que está en desorden, todo lo que no tiene valor, todo lo que no es útil, Él lo hace a un lado, lo saca, lo limpia, lo ordena y le da vida a ese hombre interior que ha estado muerto, le da vida. Y entonces eso hace que nuestra estancia en esta tierra vivamos de manera firme, de manera confiada, porque el Evangelio es el poder de Dios. Amado pueblo de Dios, no podemos estar viviendo el estilo de vida de Adán, el primer hombre. No, por eso vino nuestro Señor Jesucristo a hacer realidad la verdad de nuestro Padre, de todo aquello que nos ha sido otorgado en nuestras manos, en nuestra vida, para que caminemos conectados con esa fuente de poder y que todas las promesas escritas en el libro sagrado se materialicen en la vida de sus hijos. El que se une al Señor, el que se une a ese Padre maravilloso, un espíritu es con Él. Entonces, Dios, al ver que su hija recibe su palabra, escucha su palabra y pone en práctica esta manifestación de el bautismo en agua, se bautiza, inmediatamente se abre el cielo, el Espíritu de Dios lo guía y el Padre emite desde los cielos la voz diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces comienza la lluvia de bendición para su pueblo. Sus promesas son fieles, sus promesas son verdaderas. La realidad del Evangelio es que el Padre ama, el Padre escucha, el Padre responde, el Padre auxilia a sus hijos. Por eso, en esta mañana la invitación es: amado hermano, amada hermana, si aún tú no te has bautizado, acude con tu pastor y dile: quiero bautizarme. Y si te pone una gran cantidad de pretextos, una gran cantidad de trabas, no dudes en acercarte a la congregación donde el Señor nos permite ministrar, porque el Señor no le cierra la puerta, ni pone trabas, ni tampoco pone condiciones, ni tampoco investiga el estado en el cual se encuentra la persona. Y tenemos grandes ejemplos en la Biblia para mirar cómo el que cree y obedece, inmediatamente el Señor activa en él su bendición. Había un eunuco, un etíope, que había subido a Jerusalén a adorar. Y vemos cómo descendía. Dice que en sus manos traía un rollo y era el mensaje del profeta Isaías. Él leía pero no entendía. Pero el Espíritu de Dios, que escudriña los corazones, vio tal necesidad y le dijo a su siervo Felipe: acércate a ese carruaje. Y entonces le pregunta el siervo de Dios a este hombre, le dice: ¿entiendes lo que lees?
Y el hombre responde y dice: ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? ¿De quién habla este libro? ¿De quién habla? Pues estaba hablando del gran Salvador del mundo, estaba hablando de la redención, estaba hablando del que nos libra del dominio de las tinieblas, estaba hablando del que vino a redimirnos. Y entonces él recibió el mensaje con gran celebración, y cuando llegaron a un paraje donde había ahí bastante agua, pudo haber sido un río o una laguna, dice: mira, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, le dijo Felipe, nada, bauticemos tu vida de una vez, surge a una nueva vida. No le dijo: tienes que pertenecer a esta denominación tantos meses, tantos años, tienes que tomar un curso. No le dijo eso. No, lo que quiere Dios es que sus hijos tengamos muy presente que el reino está abierto para todo aquel que cree, para todo aquel que quiere tener el cielo abierto, el respaldo del Espíritu de Dios y la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. Vivir conectados con lo espiritual, vivir conectados con la vida de milagros, vivir conectados con la vida de prodigios y maravillas. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros ayudemos en nuestro entorno a los necesitados, a los que están pasando por una terrible depresión, tristeza, ansiedad, miedos. Dios quiere que ayudemos a esa gente. ¿Cómo? Haciéndolos que nazcan de nuevo, porque en el nuevo nacimiento viene la victoria, viene la libertad, viene la abundancia, viene la expansión, viene la ascensión. Yo dejo este mensaje en vuestras vidas. Señor quiere que tú entiendas que el cielo sigue abierto para que tú recibas la lluvia de bendición. Oramos por las peticiones que nos han llegado en esta mañana, y que, vuelvo a repetir, si tu corazón necesita el nuevo nacimiento, busca inmediatamente, busca ser bautizado, porque eso es una garantía de cómo el Señor libera y hace que el hombre camine experimentando victorias en su vida. Padre del cielo, gracias te damos en esta hermosa mañana, Señor. Gracias. Ruego, Padre, que seas tú sembrando en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu pueblo, esta palabra, y que podamos caminar con esta mentalidad de cielos abiertos, con esta mentalidad, Señor, de ser obedientes cumpliendo con toda justicia. El respaldo del Padre, la realidad de nuestro Señor Jesucristo y la guianza del Espíritu Santo. Pero aprovechamos en esta preciosa mañana, Señor, para pedirte por la vida de tu pueblo, tus hijos, tus hijas, que están pasando por algún momento adverso, un momento difícil, un momento complicado en su vida. Algunas experiencias, mi Dios, que no son gratas, que afligen el corazón. Pero clara confianza tenemos en ti, porque eres la fuente de vida, quien abre el cielo para auxiliar a los hijos. Por favor, por tu gran bondad y misericordia, y porque confiamos en que al acercarnos al trono de la gracia encontramos la pronta ayuda, sean tus hijos favorecidos, sanados, consolados. Tus hijos que no tienen un empleo, un trabajo, seas tú abriendo puertas de oportunidades. Envía recursos, abre puertas, mi Dios. Envía ideas, estrategias, conexiones, relaciones, para que tus hijos encuentren la salida a ese problema. Señor, tus hijos que están en algún problema legal, seas tú quitando todo miedo, toda presión, todo aquello que inquieta, y seas tú defendiéndoles ante cualquier abuso.
Padre bueno, libra a tu iglesia, libra a tu pueblo de los peligros de accidentes, robos, asaltos. Cuídales, mi Dios, en la travesía de sus trabajos. Los que tienen negocios, Señor, envíales abundancia de clientes, Padre. Guarda a tu pueblo de manera sobrenatural. Ellos son tus hijos. Y, Señor, han creído en ti. Bendícelos a manos llenas. Guarda, Señor, a las familias, a los matrimonios de malos entendidos, de espejismos, fantasías, tentaciones. Guarda a tu pueblo, por favor, Señor. Todo te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Amado pueblo de Dios, tengan confianza, caminen con seguridad, que hay un Padre en los cielos y un Padre que habita en vuestros corazones. Él os guardará y os guiará a toda verdad. Yo me despido deseando que tengan un día extraordinario y que la mano poderosa de Dios los continúe bendiciendo. Dios los guarde hasta el próximo programa.